Saludos, hoy vamos a hablar para la red Iberinco Latinoamérica desde Costa Rica. Estamos con Pablo, asesor en propiedad intelectual de la Universidad Instituto Tecnológico de Costa Rica, y hoy vamos a discutir temas sobre marcas, patentes, mucho del interés de lo que puede ser generar una propiedad intelectual para los emprendedores. Buenas, Pablo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Todo bien, por dicha. ¿Qué es esto de propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual es una rama del derecho comercial que lo que intenta es proteger todas aquellas creaciones humanas que son de carácter inmaterial. Entonces estamos hablando de las obras literarias, de las obras científicas, todo aquello que nace de la voluntad humana. Con una referencia histórica, tal vez, en la Revolución Francesa se empezó a tener una referencia muy cercana, muy nuclear sobre las creaciones humanas, y se les empezó a dar una importancia de carácter mayor a todo aquello que derivaba del intelecto. A partir de ahí, bueno, y con la Revolución Francesa e industrial, que son dos elementos históricos que tenemos que tener en cuenta, es como se empiezan a materializar las normas que protegen las invenciones. Entonces, un siglo después tenemos la Convención de París, que en 1896 regula todo lo relacionado a las patentes, a las marcas y a los diseños de una manera muy incipiente, pero que empieza a dar un marco normativo para la protección, ¿verdad? Qué interesante. Y al final, todo esto genera un marco global. ¿Cómo se organizan los países en términos de propiedad intelectual? Los países están organizados, algunos, mediante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que data de 1967, y está conformada por 186 países que tienen una serie de lineamientos. Sí, sobre todo reglamentarios en la protección de las invenciones a nivel nacional. Por el momento, en Costa Rica, que es el caso del cual estamos hablando en este momento, en Costa Rica las marcas y las patentes se protegen a nivel local. Ahí existe un tratado, que es el Tratado de Madrid para las marcas, que abarca toda la protección uniforme en los países que estén adscritos. Este no es el caso de nuestro país, pero sí es el caso de algunos de los países latinoamericanos. Qué interesante. Entonces, depende de cómo uno haya adoptado estas reglas y normativas, así te va a proteger a un nivel internacional. Correcto. Estas son como las reglas del juego, ¿verdad? Que tenemos para las personas que están emprendiendo y intentando llegar a la innovación tecnológica. Entonces es bien importante que tengan claro cuáles son las fundamentaciones del esquema legal, para así poder plantear sobre ellas una estrategia que sea la más conveniente en temas prácticos, ¿verdad? Con fines productivos y comerciales, que es al fin y al cabo lo que nos interesa. Bueno, ¿y qué tipos de propiedad intelectual existen? He oído sobre obras literarias, marcas. Tal vez contarnos un poco sobre, empezar desde las obras literarias. Tenemos dos grandes áreas, ¿verdad? Tenemos por un lado los derechos de autor y por otro lado tenemos la propiedad industrial. La propiedad industrial se caracteriza por las marcas, los diseños, todo lo que usted me estaba diciendo de los modelos de utilidad. Y por el otro lado, los derechos de autor, tenemos las obras literarias y científicas que podemos proteger mediante escritos, o en este caso los software, mediante códigos fuente, que también pertenecen a los derechos de autor. Entonces, en estas dos grandes ramas es en lo que nos tenemos que concentrar para saber de qué lado, ¿verdad?, estamos jugando, porque ambas tienen normas distintas. Y lo repito, también va a depender de la estrategia que nosotros vayamos a adoptar para la protección de nuestras invenciones. Te entiendo. Hay términos de derechos patrimoniales y hay
Y hay derechos morales, ¿verdad? Correcto, sí. Los derechos morales, lo señala la ley de derechos de autor y derechos conexos, son personalísimos, son inalienables y son perpetuos. Entonces, estas tres características que le pertenecen al derecho moral acompañan a su autor o a su creador por lo largo de su vida. Los derechos patrimoniales, por otro lado, son aquellos que nosotros podemos ceder, vender y son los que están en el comercio, ¿verdad? El hecho importante es que los derechos patrimoniales en los derechos de autor tienen una fecha de caducidad 70 años después de la muerte del autor. Entonces, durante todo ese tiempo se puede lucrar, si no es que sean transferidos esos derechos, se puede seguir lucrando con las obras que generan. Y después son propiedad de la humanidad, ¿verdad? Pasan a ser de dominio público y cualquiera de nosotros los puede acceder. Por otro lado, los derechos de propiedad industrial tienen fechas de protección más cortas. Por ejemplo, las marcas son de 10 años, que pueden llegar a ser renovables en cada 10. Las patentes, cada 20. Bueno, tienen de 20 años, pero no se pueden renovar, ¿verdad? Las patentes caducan y a partir de ahí también vuelve a ser de dominio público. Perfecto. Tal vez en el próximo capítulo vamos a hablar sobre marcas, patentes, entrar a profundidad sobre modelos industriales y diseños diseños industriales. Pablo, ¿qué son las marcas? Las marcas, en términos generales, son signos distintivos que nos permiten diferenciar las diferentes ofertas de productos y servicios que hay en el mercado. Entonces, las marcas se protegen mediante elementos gráficos y elementos denominativos, que son letras, básicamente. La tipografía es muy importante en una marca porque nos dice en términos funcionales qué es lo que nos está refiriendo, ¿verdad? Obviamente acompañada de un diseño gráfico que invite a diferenciarla. Las marcas en Costa Rica se protegen mediante la ley 7978 y la importancia radica en que tienen una protección de 10 años y hay que clasificarlas en la lista de clases internacionales de NISA, que en lista, valga la redundancia, todas las categorías en las cuales tienen que caber todos los negocios, dígase productos y servicios que hay actualmente en el mercado. Entonces, pues cada una de ellas requiere una atención también especial y que es muy importante porque le da a su titular el derecho de exclusión de la marca con respecto a otros. No sé si me permite tal vez una historia corta sobre una marca que sucedió aquí en Costa Rica. Un señor, ¿verdad? Muy osado, fue a Estados Unidos y... ¿puedo decir marca? Sí, no importa. Fue a Estados Unidos y vio los restaurantes Fridays, que eran muy famosos, ¿verdad? Con su tipografía, sus colores rojos y blancos, la parte azul, y dijo, yo quiero uno así en Costa Rica. Entonces se vino para acá hace más de 20 años y se puso ese restaurante ahí en la rotonda de la Bandera en San José y le fue bien. Tiempo después llega esta compañía gigante de Estados Unidos y dice, ok, vamos a incursionar en el mercado costarricense y vamos a inscribir nuestra marca. Pues resulta que ya existe y ya está inscrita con los mismos colores y con la misma tipografía. Bajo la categoría. Bajo el mismo modelo comercial, ¿verdad? De restaurante, bajo la misma clase de NISA. Y dice, pero ¿y qué es eso? ¿Verdad? Nos acaban de quitar nuestro know-how en parte. Lo interesante es que, volviendo a temas legales, la protección es nacional. Entonces, para no alargar la historia, el señor gana el proceso y el restaurante sigue estando ahí y la cadena tiene que entrar con el nombre de su subsidiaria. Entonces es muy interesante. Como recomendación para los emprendedores que están viendo esto, que tienen esas marcas posiblemente a nivel local, ¿cuál sería la recomendación si quieren escalar a nuevos mercados? Sería bueno primero investigar si el país está dentro de la Convención de Madrid. Correcto.
Esto generalmente funciona mediante bufetes, ¿verdad? Son firmas legales que se encargan de hacer procesos de inscripción de marca en diferentes países en los cuales les interese proteger. Obviamente que todo tiene un costo, pero tampoco es tan elevado, va a depender también del país y de la estrategia comercial que usted tenga. ¿Y de cuántas categorías? Y de cuántas clases, correcto, en cuántas usted desea inscribirlo. Es importante también tener en consideración que en el momento en que se abarcan muchas clases es problemático porque puede haber otra marca en una clase que usted no esté necesitando, no esté explotando y le pueden presentar un recurso de cancelación y pues es un problema administrativo, pero que hay que evitar. Perfecto. También para un fines de competencia leal, ¿verdad? Que es al fin y al cabo lo que quisiéramos en nuestra sociedad. Pablo, y sobre los modelos de diseño industrial. Sí, bueno, los diseños en general son invenciones un poco más sencillas que una patente, que vamos a hablar en un momento, que también vienen a proteger diferentes creaciones humanas, pero a un nivel de aplicabilidad. O sea, en este caso, un modelo industrial lo que hace es una mejora técnica sobre algo que ya está inventado, ¿verdad? Llega a facilitar o a solventar un problema que se puede presentar en la cotidianidad. El modelo necesita un nivel de capacidad inventiva, un nivel de novedad, pero lo más importante es su ficha técnica, ¿verdad? El resolver ese problema y que tiene que ir muy bien descrito en una solicitud. Al final estás hablando sobre esto de inventiva. ¿A qué te referís con inventiva? Con que tenga una utilidad industrial. Sí, bueno, en eso podríamos pasar entonces a los requisitos de patentabilidad, los cuales son tres: es que sea novedoso, que sea de aplicabilidad industrial y además que tenga un nivel inventivo alto, es decir, que hayan superado un puente del conocimiento, ¿verdad? Imaginemos que el conocimiento es como un gran área que está cercada por un río y quien logra cruzar ese puente, entonces el Estado le otorga una patente para que haga un uso exclusivo y explote ese monopolio del conocimiento por el plazo de 20 años. Lo interesante es que cada una de estas tres características tiene su forma de evaluarse, ¿verdad? Entonces, bueno, la novedad obviamente que no haya existido antes en términos muy generales. La aplicabilidad industrial es la capacidad de replicarlo, ¿verdad? A nivel productivo o a nivel de servicios, incluso a nivel farmacéutico, que es un campo gigante para las patentes. Y la tercera, que es pues el nivel inventivo, es este salto del que estábamos hablando. Perfecto. Esto sería lo que uno necesita como base para eventualmente pensar en una patente. Sí, exacto. Si algún tipo de proyecto va encaminado, sobre todo en el área tecnológica, va encaminado a ser concebido como un mecanismo, como un dispositivo, como una funcionalidad, podríamos empezar a hablar de una patente, ¿verdad? Para las patentes sí existe, al menos en Costa Rica, en este caso, un sistema de solicitud uniforme que se llama PCT, que es en inglés es Patent Cooperation Treatment. Entonces lo que nos facilita es poder presentar una sola solicitud y que esta solicitud sea respetada en todos los países miembros del PCT, ¿verdad? Esto no significa que existan patentes PCT, no existen. Lo que nos da la posibilidad de levantar la mano y decir: estamos investigando sobre este tema en esta área del conocimiento y tenemos una fecha de prioridad. ¿Por cuánto tiempo te da prioridad la PCT? Va a depender de los países. Por ejemplo, en Costa Rica es de 31 meses, en la mayoría de países es de 30 meses. Esto se divide en plazos. Ahí ya por el mes 18 usted tiene que saber en cuáles de los países va a presentar la fase nacional. Entonces es importante que lo tenga claro, porque también tiene que responder al modelo de negocios en el que usted está incursionando.
Las PCTs son utilizadas por bastantes emprendedores como una estrategia comercial. La PCT te da, como dice Pablo, este espacio en donde uno puede levantar la mano y reservar su campo, pero eventualmente bajar esto a cada territorio donde uno quiera tener actividad comercial es costoso. Entonces muchos emprendedores lo que hacen es generar una PCT, buscar fondos de inversión privada y bajar a cada uno de los países a donde tienen ese interés comercial. Correcto. También hay un tema interesante sobre los secretos industriales. Sí. Y bueno, hay algunos famosos que vemos todos los días. Sí, así es. Bueno, hay muchísimas marcas que utilizan estos secretos comerciales y que son todo un mito, ¿verdad? Que en algún momento siempre lo hemos consumido, ¿verdad? Son marcas muy, muy famosas. Los secretos, dependiendo de la finalidad, pueden ser industriales o comerciales. Lo importante es que se guarde siempre de carácter confidencial toda la información que sea, digamos, el núcleo duro del secreto, ¿verdad? Es complicado porque, bueno, no es complicado, sino que es muy detallado porque hay que tener en cuenta que el secreto, además de que se tiene que mantener, además de que se tiene que resguardar, tiene que tener un valor comercial alto. Entonces, el determinar ese valor comercial es lo que nos va a dar la oportunidad de ir frente a un inversionista, de ir frente a una persona de capital de riesgo a decirle, tenemos esto. ¿Qué tipo pueden ser los secretos industriales? Podemos tener software, podemos tener formulaciones, podemos tener incluso las bases de medicamentos, reactivos, todo lo que tiene que ver con un insumo de producción. Aquí en la universidad hemos vinculado el secreto industrial mucho a procesos de biotecnología, de algoritmos en software. Entonces, realmente esto puede ser una estrategia un poco más manejable en términos financieros para un emprendedor y todavía puedes tener esa ventaja competitiva. Sí, es importante que el emprendedor se ubique en cuál de los campos tecnológicos está trabajando, ¿verdad? Si vamos a hablar de biotecnología, generalmente lo que nos van a salir así de primera instancia son los secretos o las patentes. Si vamos a hablar de diseño industrial, carreras de arquitectura, vamos a estar hablando de diseños y modelos de utilidad generalmente, ¿verdad? No significa que eso sea una regla que siempre se va a cumplir, pero hay una tendencia a que la producción genere un modelo también o una estrategia de protección, ¿verdad? Claro. ¿Cómo vos ves los temas de publicaciones científicas en relación a la propiedad intelectual? Sí, las publicaciones científicas son importantísimas porque divulgan el conocimiento, tenemos acceso a ellas y pues nos podemos informar. Sin embargo, si estamos frente a una investigación que puede tener carácter patentable o transferible, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que saber detectar cuáles pueden ser esos insumos que nos digan, mejor no detenemos, no publicamos y producimos, transferimos o licenciamos, ¿verdad? Dar por una licencia es un permiso de uso, básicamente de explotación que se tiene sobre la tecnología sin transferir la titularidad. Es importante relacionarlo también. Perfecto. Aquí hemos tenido algunos casos con concursos, ferias de ideas, que también hay un manejo un poco tal vez no adecuado de la propiedad intelectual. Sí, correcto. Los concursos y ferias de ideas son también elementos fundamentales, valiosos, muy valiosos en los centros de enseñanza como el que estamos en este momento.
Sin embargo, tenemos que saber que las ideas no son protegibles. O sea, no podemos llegar a decir, esa fue mi idea y yo la dije y usted me la robó. Se puede llegar a dar, ¿verdad? Porque hay ideas muy buenas, pero si usted tiene una idea muy buena, es mejor que la mantenga en su silencio y la ejecute mediante una manifestación. ¿Qué estamos hablando de una manifestación? Concretarlo, llevarlo a la práctica, inscribirlo si tiene posibilidad de hacer una guía explicativa, incluso como derecho de autor, hágalo de manera previa. Perfecto. Mecanismos, publique, también muévase en redes sociales, eso le va a dar posicionamiento a la hora de materializar las ideas, ¿verdad? Pero vuelvo al punto inicial, la idea como tal no la podemos proteger, o sea, las ideas están ahí en el aire o en la mente de cada uno de nosotros, pero no son de carácter protegible. Perfecto. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre las redes que están apoyando la propiedad intelectual, cómo podemos acceder a eventualmente generar una patente, una marca. Bueno, Pablo, y ahora teniendo esta información, yo quiero hacer una patente. ¿Cuáles son los pasos, esas primeras instancias que hay que recorrer? Bueno, para cada emprendedor es importante que tengan en cuenta, lo repetimos, el campo de la técnica o del conocimiento en el cual están trabajando. Es fundamental que su idea, su invención, esté a un nivel un poco más avanzado para que tenga un valor del estado del arte y de la técnica. Para ello necesitamos una búsqueda previa en la cual podamos determinar de manera exhaustiva cuáles son los principales dispositivos, mecanismos o invenciones que se aproximen a la nuestra, ¿verdad? Para la búsqueda necesitamos tener palabras claves, generalmente en inglés. Hay traductores también que nos pueden ayudar a buscar en plataformas donde hay patentes que están en chino, en coreano, en japonés, que también son muy importante revisarlos porque son foco de producciones tecnológicas gigantes. Y es importante, bueno, que estas bases de datos, en términos generales podemos decir que tenemos la OMPI, tenemos Scopus, tenemos también la Planet, también tenemos hasta Google Patents, también tenemos en este momento no me estoy acordando, pero ahorita nos vamos a acordar. En estas bases de datos usted puede hacer las búsquedas correspondientes. ParentScope, ya me acordé, ParentScope es fundamental para tenerla en cuenta. Y es muy importante que se revisen o que le pidan ayuda a una persona que esté en este tema de transferencia de tecnología y los guíe con una búsqueda que realmente arroje resultados certeros, porque si hacemos una búsqueda superficial y presentamos una solicitud, puede ser que nuestro examinador nos responda con una que nosotros no habíamos visto. Entonces es importante, al menos si nos responde con una que ya hemos visto, podemos tener una estrategia de respuesta y va a ser importante recordar los elementos que dijimos anteriormente: novedad, capacidad inventiva y aplicabilidad industrial, porque el examinador se tiene que basar en alguno de esos tres o en los tres para rechazarnos o aceptarnos nuestra solicitud. Entonces es importante tener claro que existen mecanismos, que podemos pedir ayuda a oficinas de transferencia en cada uno de nuestros países, que las universidades también tienen bases de datos y centros de incubación y emprendimiento que nos pueden ayudar muchísimo a las tareas que nosotros podamos hacer como emprendedores, ¿verdad? Buenísimo. Pablo, he oído de que muchos países que están desarrollados en propiedad intelectual tienen los llamados CATIs. ¿Qué son? Sí, bueno, los CATIs tienen siglas en español, son los Centros de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación. Básicamente son oficinas que están anexas a las
autoridades de registro y inscripción de derechos intelectuales, y ayudan a los solicitantes al proceso, ya sea de búsqueda y inicialmente a la protección, y dan un acompañamiento de carácter básico a todos aquellos que necesiten algún tipo de consultas o de ampliar la información que podemos tener al respecto. Porque se da el caso de que hay personas que son muy capaces, ¿verdad?, para ingeniar, para inventar, para producir, pero que tal vez no manejan estas herramientas y tampoco tienen por qué hacerlo, ¿verdad? Cada persona se va a especializar en lo suyo. Y ahí también es importante que se trabaje entre las diferentes disciplinas para generar mejores sincronías y, bueno, mejores búsquedas y resultados más certeros para la invención, porque al fin y al cabo nos beneficia a todos, ¿verdad? Perfecto, entonces como recomendación, busquen a los CATIs en sus ciudades. Estos son instancias que los van a ayudar, los pueden guiar desde registros de marca hasta ya temas más complejos como lo puede ser una patente. Como dice Pablo, es crítico saber cuál es la finalidad que uno quiere con un registro de propiedad intelectual. De nada sirve generar una patente si la voy a tener guardada en el closet, ¿verdad? Uno está visualizando una patente como un diferenciador que le dé una ventaja competitiva en el mercado. Y bueno, ahí es crítico entender qué es lo que uno quiere hacer y a dónde lo quiere hacer. Sí, y es importante para esta tarea que usted está mencionando también ver patentes. Si nos interesa un área, podemos acceder a ellas. Estamos hablando que la mayoría de las patentes que están otorgadas en el mundo ya son de conocimiento público. Podemos acceder a ellas, podemos verlas, podemos estudiarlas como libros, como cuadernos abiertos, ¿verdad? Y con base en ellas también podemos inventar y producir algo que vaya más allá, obviamente, y que al fin y al cabo tenga una repercusión mundial, porque ya ni siquiera nos estamos refiriendo a escala nacional, menos en un país tan pequeño como el nuestro, o en una región que está apenas creciendo como es la América Latina. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a usted. Esperamos profundizar en estos temas en el futuro. Les deseamos que hayan aprendido de este video, y un gran saludo a todos nuestros amigos de la red Iberincu en Latinoamérica, y bueno, pura vida desde Costa Rica. Saludos. Pura vida, Pablo. Igualmente, gracias, Juan.